Estimados alumnos, bienvenidos a esta sesión en la que desarrollaremos el tema de movimiento en una dimensión con aceleración constante. Pues bien, deseo iniciar esta sesión mostrando la presencia de aceleraciones constantes en determinados movimientos. Así, por ejemplo, en el caso del atletismo y específicamente en la competencia de los 100 metros planos, los corredores inician su carrera desde el reposo. Pero durante los primeros segundos, como se aprecia en este vídeo, el cuerpo de cada atleta presiona sobre el piso e inclinan sus cuerpos de modo que puedan experimentar una aceleración que mantienen constante durante los primeros segundos y que les hace alcanzar su máxima rapidez, la misma que intentan mantener en el resto de la carrera. Un segundo caso de aceleración constante es el que nos ofrece la propia gravedad que ejerce la Tierra sobre nosotros. Y cuando los objetos caen muy cerca de la superficie terrestre, se observa precisamente que estos lo hacen con un movimiento en el que la aceleración se mantiene constante. Analicemos entonces este tipo de movimientos donde la aceleración que afecta a los objetos se mantiene constante. Para ello necesitamos establecer la siguiente definición. ¿A qué llamamos aceleración constante? Una aceleración se llamará constante si tanto su magnitud como su dirección se mantienen igual durante todo el movimiento. Estas dos características deben ir de la mano. Así podemos decir que en un movimiento de una dimensión, es decir, en un movimiento rectilíneo, la aceleración resulta ser colineal o paralela con la velocidad. Una segunda característica es la siguiente. Si la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección o direcciones opuestas, entonces el movimiento se llamará acelerado o desacelerado. ¿Y cómo es un movimiento acelerado? Un movimiento acelerado lo reconocemos cuando la rapidez del mismo aumenta progresivamente debido a que la aceleración que actúa lo hace a favor de la velocidad. Es decir, en este caso, tanto la aceleración como la velocidad presentan la misma dirección. En este ejemplo se puede apreciar que en el caso A, la velocidad y la aceleración apuntan hacia la misma dirección positiva del eje X, mientras que en el caso B, la aceleración y la velocidad apuntan en la dirección negativa del eje X. Otro aspecto que puede revelar este tipo de movimiento es que los signos de la velocidad y de la aceleración resultan ser iguales. En el movimiento desacelerado se observa que la rapidez disminuye progresivamente debido a que la aceleración actúa en contra de la velocidad. Es decir, en este caso, tanto la velocidad como la aceleración presentan direcciones opuestas. Así tenemos en el caso C, que la velocidad apunta hacia el lado derecho y la aceleración hacia el lado izquierdo, mientras que en el caso D, la velocidad apunta hacia la dirección negativa del eje X, mientras que la aceleración apunta hacia la dirección positiva. Otro aspecto que debemos resaltar es que en este tipo de movimientos, los signos de la velocidad y de la aceleración son opuestos. Para describir el movimiento con aceleración constante, que en adelante llamaremos movimiento rectilíneo uniformemente variado y cuyas siglas son MRV, nos apoyaremos en la siguiente imagen, donde un móvil ha pasado de la posición inicial x sub o a la posición final x sub f igual a x. Entre estos dos puntos se puede apreciar que el móvil ha experimentado un desplazamiento cuyo vector tiene una magnitud delta de x, la misma que se consigue de este modo. Restamos la posición final x menos la posición inicial x sub o. Asimismo, podemos reconocer que el móvil en la posición inicial presentaba una velocidad inicial v sub o, mientras que en la posición final, la velocidad final v sub f es igual a v.
El móvil inicia su movimiento cuando el cronómetro indicaba el instante t sub o igual a 0 y en la posición final el cronómetro indica t sub f igual a t. Quiere decir que entre estas dos posiciones el móvil ha empleado un tiempo denotado por delta de t igual a t. Obsérvese también que la aceleración que afecta al móvil es paralela al eje X y colineal en consecuencia con las velocidades. Vamos a suponer que esta aceleración para este movimiento es constante. La primera de las ecuaciones que permite describir al movimiento rectilíneo uniformemente variado la denominaremos ecuación de la velocidad. Para deducirla, nos apoyaremos en esta ecuación general que, como ya sabemos, dice que la velocidad final v es igual a la velocidad inicial v sub o más la integral desde 0 a t de la aceleración por el diferencial del tiempo. Aquí debemos reconocer que la aceleración, por ser constante, la podemos extraer de la integral y nos quedaría esta expresión. En consecuencia, al integrar el diferencial de t y evaluarlo entre los instantes 0 y t, obtenemos que la velocidad final v es igual a la velocidad inicial v sub o más la aceleración multiplicada por el tiempo. La segunda ecuación que demostraremos la denominaremos en adelante ecuación de los cuadrados de velocidad. Para ello nos apoyaremos en esta ecuación general, que dice que el cuadrado de la velocidad final v es igual al cuadrado de la velocidad inicial v sub o más dos veces la integral evaluada desde la posición inicial x sub o hasta x sub f de la aceleración por el diferencial de x. Aquí debemos indicar que la aceleración es constante, en consecuencia la podemos extraer de la integral y nos quedaría esta expresión. Al efectuar la integración del diferencial de x y evaluarla entre los límites indicados, obtenemos que la velocidad final v al cuadrado es igual a la velocidad inicial v sub o al cuadrado más dos veces la aceleración constante por el desplazamiento. La tercera ecuación la reconoceremos en adelante con el nombre de la ecuación de la posición, precisamente porque nos permitirá determinar la posición final de un móvil con MRV. Para ello nos apoyamos en la ecuación general de la posición, que dice que la posición final x es igual a la posición inicial x sub o más la integral de la velocidad por el diferencial de tiempo evaluada entre los instantes 0 y t. Aquí debemos recalcar que la velocidad v que aparece dentro de la integral es la velocidad para todo instante t. En consecuencia debemos emplear la primera ecuación que habíamos deducido. Al sustituirla encontraremos esta ecuación, en donde el paréntesis expresa la velocidad en todo instante t. De modo que al aplicar la integral a cada término, encontramos que la posición final viene dada por la suma de tres términos. Al evaluar cada una de estas integrales, encontramos que cada término, como el señalado para la velocidad inicial y para la aceleración, son términos constantes, de modo que los podemos extraer de cada una de las integrales. Finalmente, al aplicar la integral para cada término que ha quedado, encontramos que la posición final x es igual a la posición inicial x sub o más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Quiero recalcar aquí que la posición inicial x sub o del segundo miembro la podemos trasladar al primer miembro y así podríamos obtener que la diferencia de la posición final x menos la posición inicial x sub o no es otra cosa que el desplazamiento. Eso significa que el desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, delta de x, estaría dado por la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Finalmente, la ecuación de la velocidad media la deduciremos a partir de la ecuación
que habíamos establecido en la número 2, que es la de los cuadrados de velocidad. Si despejamos convenientemente al término 2 veces aceleración por el desplazamiento delta de x, tendremos en el segundo miembro la diferencia de cuadrados entre la velocidad final v menos la velocidad inicial v sub o. Y si en el primer miembro sustituimos la aceleración por la ecuación que se deduce al despejarla de la ecuación número 1, encontramos esta expresión. Observemos que la aceleración habría quedado reemplazada por la expresión velocidad final v menos velocidad inicial v sub o dividida entre el tiempo. Puesto que en ambos miembros de la ecuación aparece un mismo factor, velocidad v menos velocidad inicial v sub o, la podemos eliminar. De modo que al despejar el desplazamiento delta de x nos quedaría esta expresión, que dice que el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniformemente variado viene dado por la semisuma de las velocidades inicial v sub o más velocidad final v multiplicada por el tiempo. Aquí deseo indicar que el término que está dentro del paréntesis es lo que corresponde a la velocidad media. En el MRV, la velocidad media para dos instantes inicial y final dados viene dado por la semisuma de las velocidades inicial y final.